Hola, muy buenos días. El día de hoy tendremos la clase Formulación de Variables. Mi nombre es Claudine Ramírez Sánchez y voy a impartirles la clase el día de hoy. Haremos una breve introducción. Las variables en un estudio de investigación son todo aquello que medimos, la información que recolectamos o bien los datos que se recaban con la finalidad de responder las preguntas de investigación, las cuales habitualmente están especificadas desde los objetivos. Una variable es una característica que una persona, un objeto o un fenómeno pueden adoptar y desde luego poseer distintos valores. Estas pueden ser numéricas, por ejemplo la edad, o no numéricas como el género, el peso, los kilómetros, la distancia o el ingreso mensual. Porque los valores de estas variables se expresan en cifras, las llamaremos variables numéricas. Algunas variables pueden expresarse también en forma categórica. Por ejemplo, la variable género tiene dos grupos, masculino y femenino. Otros ejemplos en variables son el color y, podemos expresarlo como rojo, azul, verde, amarillo, etc. O la consecuencia de una enfermedad, en el estatus de recuperación, enfermedad o muerte. Puesto que estas variables se expresan en categorías, las vamos a denominar variables categóricas. Las variables numéricas pueden ser tanto continuas como discretas. En el caso de las variables continuas, este tipo de datos da lugar a medidas más y más exactas, dependiendo de la herramienta que se utilice. Por ejemplo, la estatura en centímetros o bien la temperatura en grados centígrados. Para el caso de las variables discretas, estas nos van a dar valores cerrados, como por ejemplo, el número de visitas que los derechohabientes tienen a una clínica, o bien el número de compañeros sexuales, o el número de hijos. Las variables categóricas, por otro lado, pueden ser tanto ordinales como nominales. Las ordinales se agrupan y se clasifican en un orden creciente o decreciente. Por ejemplo, el ingreso mensual. Este ingreso puede ser alto, puede ser medio o puede ser bajo. Nosotros lo vamos a determinar. Otros ejemplos podrían ser la discapacidad, sin discapacidad, discapacidad parcial, discapacidad grave o total. O bien el estatus de gravedad de una enfermedad, grave, moderada o leve. En cuanto a las variables nominales, los grupos en estas variables no implican por sí mismo un orden o una clasificación. El ejemplo más representativo que podemos usar es el sexo, masculino o femenino. No llevan un orden o una clasificación. O los principales cultivos, maíz, mijo, arroz, etc. O las religiones, cristiana, musulmana, hindú, budista, etc. Daremos paso a la operacionalización de las variables. En todo proyecto de investigación, es un requisito fundamental que se definan cada una de las variables a estudiar y se tomen en cuenta dos aspectos principales: la definición conceptual y la definición operacional. Para el caso de la definición conceptual, esta se refiere a cómo se concibe dicha variable, con qué frecuencia esta definición corresponde al significado más parecido a lo descrito en un diccionario o bien en un libro de texto. Un ejemplo, la definición de obesidad que uno puede encontrar es muy diversa. Adiposidad, exceso de grasa en el organismo, acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, o simplemente sobrepeso.
¿Cuál definición elegiremos nosotros? Pues será simplemente con la que nosotros decidimos que se apega más a lo que queremos medir. Ahora bien, la definición operacional, o también llamada operativa o de trabajo, se delimita de la manera en que realmente será medida una variable determinada. Para lograrlo, el investigador debe formularla en términos de hechos objetivamente observables, suficientemente claros y explícitos para evitar ambigüedades o interpretaciones diferentes. Si es pertinente, especificar el método por el cual la o las mediciones serán obtenidas. Si se toma el mismo ejemplo de la obesidad, en el caso de los adultos, podríamos hacer una definición operacional que podría escribirse de la siguiente forma: el índice de masa corporal mayor a 30 o la circunferencia de cintura mayor de 88 centímetros para mujeres o de 102 centímetros para hombres. Y en el caso de pacientes pediátricos, los valores los mediríamos en percentiles. Este es un pequeño diagrama en el cual nosotros debemos colocarlo en el protocolo de investigación. En el ejemplo abordamos la variable edad, que es una variable sociodemográfica. Tenemos 3 rubros: la definición conceptual, la definición operacional y la escala de medición. Estos 3 puntos ya los vimos con anterioridad. Y es así como tendremos que describirlo en el apartado operacionalización de variables de nuestro protocolo de investigación, con cada una de nuestras variables de estudio. En cuanto a la clasificación de las variables desde el punto de vista metodológico, de acuerdo con el diseño de investigación seleccionado para comprobar la hipótesis planteada, las variables a medir deberán clasificarse desde un punto de vista metodológico. Para fines prácticos existen 3 tipos de variables: la variable dependiente, la variable independiente y la variable de confusión. En todos los estudios de investigación existe la variable dependiente. Esta tiene sinónimos como principal, de interés, de desenlace, de resultado o predicha. De acuerdo con el tipo de diseño, señalamos que en los estudios descriptivos, donde solo se pretende señalar las características de la población, edad, género, condición socioeconómica, tipo de enfermedad, gravedad, etc., todas las variables a medir se pueden considerar dentro de esta categoría como variables dependientes. Pero ahora bien, si el diseño corresponde a un ensayo clínico donde se investiga si la intervención o la maniobra experimental tiene alguna utilidad, entonces el efecto corresponderá a la variable dependiente. Por ejemplo, al tratar de determinar la influencia de la disminución en la ingesta de sodio sobre las cifras de la tensión arterial, los cambios en la tensión arterial sistólica y diastólica corresponden a la variable dependiente. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a la búsqueda de factores de riesgo o de causas para que ocurra una enfermedad o una complicación, la variable dependiente se considera de resultado. Ejemplo, si se quiere identificar que el tabaquismo o el ejercicio son factores de riesgo para cuadros de crisis asmática, entonces los pacientes con o sin crisis asmática corresponden a la variable dependiente. Mientras que en los estudios de pronóstico, donde el objetivo principal es establecer cómo será la evolución de un grupo de pacientes en un tiempo determinado, la variable dependiente corresponderá a la evolución, es decir, si los pacientes vivieron, murieron, hubo curación, complicación, recaída o bien cómo fue su calidad de vida, entre otras. En el caso de la variable independiente, en los estudios de investigación
se debe considerar cuando se pretende determinar la relación entre al menos dos variables. Así, en general, tendrán que estar incluidas en estudios comparativos o analíticos, ya que los investigadores desean observar el fenómeno o el efecto positivo o negativo de la variable independiente sobre la variable dependiente. La variable independiente también tiene sinónimos, como variable predictora o que el investigador manipula. A continuación, se señalan ejemplos de acuerdo con los diseños de estudio. En el ensayo clínico, la intervención disminución de ingesta de sal corresponde a la variable independiente. De esta forma se conformarán dos grupos. Al primero o grupo experimental se le darán indicaciones para que disminuya la ingesta de sal, mientras que al segundo o grupo control no habrá restricción alguna de sal. Si después del estudio se comprueba que hubo mejor control de las cifras de tensión arterial en el grupo experimental, entonces se concluirá que la disminución de la ingesta de sal es benéfica. Esto nos llevará a la variable de confusión. En los estudios donde se pretende determinar la relación entre la variable independiente y la dependiente, es posible que los resultados no sean tan reales, porque existen factores o circunstancias del paciente que pueden modificar los resultados. Estos factores constituyen las variables de confusión. Para comprender mejor este tipo de variables, tomaremos en cuenta el siguiente ejemplo. En el caso del ensayo clínico, a pesar de determinar la existencia de un efecto benéfico sobre la tensión arterial secundaria a la disminución de la ingesta de sal, es posible que estos resultados puedan ser distintos al incorporar las modificaciones en el peso corporal durante el tiempo de duración del estudio. En este sentido, es posible que quienes tuvieron mejores cifras tensionales también hayan bajado de peso y viceversa, independientemente de la ingesta de sal. Al hacer el análisis de la información, si se comprueba que el peso influye en el cambio de las cifras de tensión arterial, se establece que el peso es una variable de confusión. Ahora pasaremos a las escalas de medición de las variables. La forma de clasificar cada una de las variables seleccionadas de acuerdo con su escala de medición es fundamental. Para la selección de las variables, lo cual es parte del proceso para establecer su definición. Cuando el investigador especifica esta característica en cada variable, entonces estará en posibilidad de planear su análisis estadístico, ya que de acuerdo con la escala de medición existe una prueba estadística diferente para cada tipo de variable y para cada distribución. Las escalas de medición disponibles en la actualidad datan desde 1946 y son 4: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. En general, las escalas nominal y ordinal se pueden agrupar en cualitativas, mientras que las de intervalo y de razón en cuantitativas. Aquí les presento un cuadro que nos permite visualizar contrastando las variables categóricas y las variables numéricas. Por su naturaleza, las variables cualitativas de las variables cuantitativas. Y podemos identificar también la escala. Las variables nominales, que no poseen ningún atributo, como lo habíamos comentado anteriormente. Las variables ordinales, que poseen un atributo, en este caso el orden, por ejemplo. Las de intervalo y las de razón. Aquí nos presentan algunos ejemplos, como es el género, el estado civil, la instrucción o el grado académico que posee cada individuo. La intensidad podría ser de dolor, por ejemplo,
la temperatura, las horas del día, el peso corporal o bien el número de hijos. También podemos identificar en las observaciones las variables dicotómicas, que tienen solo dos categorías. En este caso, podría ser un paciente vivo o muerto, ¿no? Vivo o fallecido, sano o enfermo. O las politómicas, que tienen más de dos categorías. Para el caso de las variables continuas y para el caso de las variables discretas, que aquí también son mencionadas. Bueno, les dejo esta cita en la cual comparto esta forma de pensar. Necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir no lo sé. Entonces, debemos seguir trabajando en nuestros proyectos de investigación, realizando cada uno de los tutoriales y poniendo empeño cada día en salir adelante con nuestros trabajos de investigación. A continuación, tendremos un taller para ejercitar un poco más sobre el tema de variables. Y les dejo mi contacto con mi correo electrónico por si, se presenta alguna duda. Gracias por su atención.